Imaginen esto, la Tierra literalmente partiéndose en dos, con una violencia, una violencia inimaginable, revelando un abismo súper oscuro de más de 1000 metros de profundidad. Y en el fondo, un río de este verde esmeralda denso, ¿no? Patrullado por cocodrilos que están ahí, pues tomando el sol en las orillas. Exacto. Y en las paredes verticales que casi te tapan el cielo, ves estos fósiles incrustados de un océano prehistórico. No es el escenario de una película de ciencia ficción. Es uno de los espectáculos más crudos de la naturaleza. Totalmente. Y la brújula para quienes planean ir al estado de Chiapas, pues siempre apunta hacia allá, al imponente cañón del Sumidero. Es que, mira, la maravilla de este lugar es que engaña a la vista. Porque uno llega, ¿no? Tomas la foto espectacular para el recuerdo y piensas que solo estás viendo un paisaje bonito. Claro, la postal típica. Ajá, la postal. Pero esa grieta colosal es en realidad una cicatriz geológica de 70 millones de años. Y al mismo tiempo, es el escenario de uno de los eventos humanos más desgarradores de la historia de México. ¡Qué locura! Pues para quienes están armando el equipaje o simplemente tienen esa curiosidad insaciable por los rincones más dramáticos del planeta, a ver, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Revisamos guías de viaje, reportes hidrológicos, los archivos oficiales de la CONAMP e incluso crónicas del siglo XVI para entender no solo por dónde caminar o navegar, sino cómo funciona esta bestia de piedra y agua. Sí. Y creo que hay que empezar por la escala física porque honestamente es muy difícil procesar mentalmente lo que significan 1000 metros de caída vertical. A ver, pongamos eso en una perspectiva urbana para quienes nos escuchan. Si tomamos el edificio más alto construido por la humanidad, el Burj Khalifa allá en Dubái, y lo ponemos en el fondo del río Grijalba, Ajá. la punta de su antena ni siquiera alcanzaría a asomarse por el borde del mirador más alto. Wow. Quedaría completamente sumergido en este abismo de roca. Y el río mismo, pues, fluye sobre un cauce que en algunos puntos tiene más de 250 metros de profundidad. Es masivo. Pero la pregunta obligada aquí es, ¿qué fuerza es capaz de desgarrar el planeta de esta manera? Pues es una fuerza que operó desde las entrañas mismas del planeta. Hace unos 70 millones de años, esta región sufrió lo que en geología se conoce como un sistema de fallas Horst-Graben. A ver, pausa ahí. Ese término suena a que alguien estornudó en alemán. ¿Qué es exactamente un Horstgraben? Sí, suena rarísimo. Pues haz de cuenta un puente colgante gigantesco pero de piedra. De pronto la corteza terrestre empieza a estirarse, a jalarse hacia los lados por pura fuerza tectónica. Ok, se está tensando. Exacto, la tensión es tanta que la estructura colapsa. Pero ojo, no se hace polvo, se fractura en bloques enteros. Ajá. Y el bloque central, que es inmenso y súper pesado, se desploma hacia el fondo, como si se abriera una trampa en el piso. Ese bloque hundido es la fosa, por donde hoy corre el río. Órale. Y los bloques laterales, inamovibles, pues quedan de pie como pilares titánicos. Y esas son las paredes que vemos hoy. O sea, es como una cremallera gigante que la Tierra decidió abrir lentamente para mostrarnos, pues, su esqueleto de coral. Ándale, una analogía perfecta. Porque no fue solo un río escarbando poco a poco durante milenios, como, digamos, el Gran Cañón en Colorado. Sino que el piso literalmente se cayó. Es una combinación de ambas, sí. Pero ese colapso tectónico original es lo que le dio esa verticalidad tan abrupta. Y lo más fascinante de esas paredes que quedaron expuestas es, ¿de qué están hechas? Claro. Los estratos de roca tienen hasta 136 millones de años de antigüedad. Y las fuentes revelan algo que de verdad vuela la cabeza. Esas rocas están llenas de sedimentos de calcio y fósiles de corales. O sea, estamos hablando de corales a cientos de kilómetros de la costa actual y a 1000 metros de altura en plena sierra chiapaneca. Sí, es que lo que pasa es que todo ese paisaje prehistórico fue durante la era de los dinosaurios un mar cálido y poco profundo. ¡Qué increíble! Los corales y los animales con conchas vivían, morían y depositaban su calcio en el fondo marino durante eones. Todo eso se compactó, se convirtió en roca caliza y pues millones de años después las fuerzas tectónicas empujaron ese antiguo lecho marino hacia el cielo mucho antes de que el centro colapsara.
Es asombroso pensar que al navegar por ese río, básicamente se está navegando por el esqueleto petrificado de un océano de la época de los dinosaurios. Totalmente. Y hablando de vida, el contraste actual es brutal. Tienes roca sólida, casi inerte y de repente, ¡pum!, una explosión de selva. Sí, muchísima biodiversidad. Hay jaguares, pelícanos, garzas y esos enormes cocodrilos de río. Pero, hay algo que me cuesta mucho entender, y es el mono araña. Ah, claro. Es una especie muy compleja. Está en peligro de extinción. Tienes paredes verticales, roca dura y un río lleno de depredadores abajo. ¿Cómo logra sobrevivir un grupo de monos ahí? O sea, sin caerse o ser devorado. Pues la respuesta está en la arquitectura tridimensional que forma la flora del lugar. Mira, en las laderas que están menos expuestas al sol directo, se crea un microclima. Ok. Ahí la humedad del río se queda atrapada. Y en esas grietas crecen árboles inmensos como la ceiba y el ocote, que literalmente se aferran a la roca buscando luz. ¡Wow! Árboles creciendo en la pared. Exacto. Entonces, para un mono araña, esta pared vertical no es un obstáculo, es una fortaleza. El dosel que forman las copas de estos árboles es tan alto y tan intrincado que crea una especie de carretera aérea. O sea que tienen alimento infinito. Tienen frutas, hojas y, sobre todo, están completamente fuera del alcance de los depredadores terrestres, como los jaguares. ¡Qué listos! Vivir en el precipicio es su seguro de vida. Ahora, estar rodeado de estas paredes de 1000 metros que atrapan la humedad y bloquean el viento, pues crea un efecto de horno, ¿no? Uy, sí, bastante. Y eso cambia por completo la dinámica humana, especialmente para las familias que buscan vivir la experiencia clásica, o sea, el recorrido en lancha por el río Grijalva. Es que el clima ahí abajo de verdad no perdona. Si la intención es navegar, la estrategia lo es todo. Los embarcaderos autorizados, como el de Chiapa de Corzo o el de Caguaré, empiezan a operar tempranito. Ajá, a las 8 de la mañana, ¿verdad? Exacto. La recomendación innegociable es salir a las 8 de la mañana. Y no es solo un tema de evitar las filas largas de turistas. Claro. Es porque al mediodía, el sol pega directo en el agua, rebota contra las paredes de roca caliza clara y el cañón se convierte en un reflectar parabólico de calor. Básicamente es un sauna de proporciones épicas. Y a nivel logístico, las guías de viaje actuales mencionan que el recorrido para adultos oscila entre los 300 y 600 pesos mexicanos. Así es. Mientras que para los niños va de los 200 a los 400 pesos. Un dato muy importante para nuestros viajeros es que esto ya incluye el brazalete de la CONAMP. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Exactamente. Ese brazalete es el derecho de acceso al parque y hay que cuidarlo porque sirve para otras zonas. Y acompañando toda esa logística, pues hay reglas de seguridad que suenan a sentido común, pero que en ese entorno son críticas. Súper críticas. Primero, bloqueador solar y sombreros, de ley. Segundo, y esto va para quienes llevan niños pequeños, las lanchas van rápido, el viento engaña y por ningún motivo alguien puede quitarse el chaleco salvavidas. Y las manos van estrictamente dentro de la lancha. Que a veces la emoción gana, ¿no? Al ver a un cocodrilo tomando el sol a 2 metros en la orilla. Claro, ¿te quieres asomar? Pero recordemos que esos animales miden hasta 4 metros de largo. O sea, están en su casa, nosotros somos los intrusos paseando en una lancha de fibra de vidrio. Sí, el respeto a la fauna es vital. Y bueno, si uno sigue todas estas reglas, la recompensa visual del recorrido es llegar a un punto donde la geología y la botánica hacen magia pura, que es la cascada del árbol de Navidad. Aquí es donde se pone realmente interesante. Esa formación es una locura visual. Es una caída de agua sobre una pared de roca de 250 metros de alto. Es altísima. Y a lo largo de los siglos, el agua, que es muy rica en minerales, ha dejado depósitos que, junto con un musgo de un verde intensísimo, pues tienen la forma idéntica de las ramas de un pino navideño gigante colgando sobre el precipicio. Y el secreto para verla en su máximo esplendor, digamos que desafía un poco la intuición del viaje típico. ¿Ah, sí? Porque uno pensaría que lo mejor es ir cuando hace un clima perfecto, súper despejado. Pero no. La época dorada es la temporada de lluvias, o sea, en primavera y verano. Claro, cuando hay más agua. Exacto, es cuando el árbol tira aguacántaros. Los lancheros incluso tienen la costumbre de meter la proa casi debajo de la caída de agua.
Y recibir esa lluvia helada después de estar una hora bajo el calor sofocante de Chiapas Uf, me imagino. es un respiro monumental. Pero fíjate que hay una historia reciente en nuestros reportes que demuestra lo frágil que es este equilibrio. En el año 2014, esta cascada espectacular simplemente se secó. Sí, fue tristísimo. Hubo una sequía brutal en el estado y el árbol de Navidad se quedó sin una sola gota. Fue un shock terrible para el ecosistema y obviamente para la gente que depende del turismo. Claro. Pero luego, en 2020, de forma casi milagrosa, el agua volvió a brotar con muchísima fuerza. ¿Cómo es que un accidente geográfico, digamos, revive si el clima mundial sigue siendo tan impredecible? Es muy interesante porque el agua de la cascada no viene simplemente de un charquito allá arriba que se llena con la lluvia, no. La montaña entera es un sistema hidrológico kárstico. Otra palabra dominguera, sistema kárstico. Sí, sí. Significa que la roca caliza actúa como una esponja gigante. Está llena de cuevas, fisuras y túneles subterráneos. Ok, Entonces, durante la sequía extrema, el nivel del agua subterránea bajó tanto que la presión pues ya no alcanzaba para empujar el agua hacia afuera en la pared del cañón. ya veo. Pero la naturaleza tiene sus propios mecanismos compensatorios. Los cambios en la presión interna de la montaña y acumulaciones de lluvia en zonas muy lejanas fueron recargando los acuíferos subterráneos lentamente. Ah, o sea que se llenó por otro lado. Exacto, hasta que la famosa esponja volvió a saturarse. El agua encontró de nuevo su ruta a través de las fisuras y la cascada recuperó todo su caudal. Literalmente la montaña se recargó desde adentro. Es increíble. Y bueno, hablando de resiliencia, a nivel de calle, o más bien a nivel de río, uno no deja de sorprenderse con el ingenio humano en medio de todo este drama geológico. ¿Por qué lo dices? Pues resulta que vas navegando en este abismo salvaje, cuidando de no meter las manos por los cocodrilos, sintiéndote en Parque Jurásico, y de la nada aparece una tiendita. Ah, claro. Las famosas lanchas comerciales flotantes. Es súper surrealista. Hay lancheros que fondean sus pequeñas embarcaciones repletas de hieleras en puntos estratégicos del cañón y te venden refrescos fríos, papas o botanas en medio de la inmensidad agreste. Sí, es padrísimo. Es un recordatorio de que, a pesar de ser un paisaje muy intimidante, sigue siendo un espacio habitado y trabajado por la gente local. Exactamente. Ese contraste es parte del encanto, la verdad. Pero claro, ver las paredes desde la lancha te hace sentir diminuto. Estás aplastado por el tamaño de la roca. Y para verdaderamente dimensionar lo que la falla tectónica le hizo a la Tierra, hay que cambiar el eje de observación. ¿Ir hacia arriba? Hay que subir a la carretera panorámica, ¿sí? Exacto. Cambiar el chaleco salvavidas por los tenis. En la parte superior hay un área de casi 22,000 hectáreas de reserva y un camino serpenteante que conecta 5 miradores principales. Así es. La Ceiba, la Coyota, el Roblar, el Tepejuaje y, bueno, la joya de la corona, el Mirador Los Chiapa, que está a 1,200 metros sobre el nivel del mar. Y mira, si el viaje incluye a toda la familia, no es necesario hacer caminatas extenuantes en todos ellos. Por ejemplo, el Mirador El Roblar ofrece un sendero corto bajo la sombra de un bosque de robles. Ideal para los niños. Sí, es un tramo fácil y seguro donde pueden caminar sin agotarse. Y para la foto espectacular, esa que no requiere ningún esfuerzo físico, la Ceiba tiene un acceso casi directo desde donde se estacionan los autos hasta la vista panorámica. Pero a ver, a todos nos encanta la foto perfecta para presumir el viaje. Pero hay que ser realistas frente a la naturaleza. Las guías de la CONAMP tienen una advertencia que está escrita en mayúsculas y en todos lados. Sí, súper importante. No subirse a las bardas de contención. Y esto no es la típica regla de un guardia de museo que no quiere que toques el arte. Es una advertencia sobre fuerzas aerodinámicas extremas. O sea, no subestimen el viento. Es que la física atmosférica en un lugar con estas proporciones es brutal. A ver, explícanos eso, porque suena a exageración, pero no lo es. No, para nada. Tienes un río profundo y muy frío abajo, y paredes inmensas que se calientan con el sol directo. Entonces, el aire caliente del fondo del cañón empieza a elevarse a toda velocidad y choca con las masas de aire frío que van bajando. Se hace un relajo ahí. Estas corrientes térmicas crean un efecto de turbina natural. Y las ráfagas no te avisan.
Puedes estar parado, posando para la foto, en calma total, y en fracciones de segundo una corriente térmica ascendente te puede arrancar los lentes, la gorra e incluso desestabilizar a una persona adulta. Totalmente. Por eso, sujetar bien el equipo y mantener a los niños de la mano no es paranoia, es pura precaución física contra un embudo de viento gigante. Ese mismo viento constante que zumba en los oídos toma un carácter casi solemne cuando llegas al último mirador, los Chiapa. Que antes se conocía como la atalaya, ¿no? Así es, porque pararse en esa saliente específica no es solo apreciar la geología, es pararse en el mismo borde donde ocurrió un evento histórico que definió el alma de todo un estado. De verdad, cuando quienes nos sintonizan se asomen por ese mirador, estarán viendo un cementerio sagrado. Viajemos en el tiempo al año 1528, la época de la conquista. Una época muy oscura. Sí. La región estaba habitada por los chiapanecas, un grupo indígena conocido en todas las crónicas por ser guerreros verdaderamente indomables. Las fuerzas españolas, lideradas por Diego de Mazariegos, avanzaron apoyadas con aliados locales y artillería superior. Lo fascinante aquí es que fue una cacería que arrinconó a toda la población hacia el peñón de Tepechía, justo en la orilla del precipicio del sumidero. Estaban entre la espada y la pared, literal. Completamente rodeados, y ante la certeza absoluta de la derrota militar y un futuro garantizado como esclavos trabajando las encomiendas españolas, los chiapanecas tomaron una decisión de resistencia final. Las crónicas describen algo que de verdad te hiela la sangre al imaginarlo. En lugar de rendirse, familias enteras decidieron caminar hacia el abismo. Sí, todos. Hombres, mujeres, niños y ancianos. Las estimaciones de la tradición oral y colonial sugieren que más de 15,000 personas prefirieron lanzarse al vacío, cayendo cientos de metros hacia las aguas del río Grijalva. ¡Wow! Y la memoria colectiva dice que el río se tiñó de sangre. Fue una tragedia de tal magnitud, un suicidio colectivo tan, pero tan impactante, que detuvo el avance de las tropas. ¿En serio? Sí, los mismos conquistadores españoles cesaron el fuego. Estaban paralizados por el nivel de sacrificio que estaban presenciando. ¿Y cómo asimilas algo así? O sea, ¿cómo es que un acto de desesperación de esa escala no se entierra en los libros de historia para olvidarlo, sino que se convierte en el emblema de orgullo de todo el Chiapas moderno? Pues se dio a través de un viaje muy interesante de reapropiación de los símbolos. Este acto de rebeldía suprema impresionó tanto a la corona española que el emperador Carlos I decidió otorgar un escudo de armas a la recién fundada villa de San Cristóbal, esto en el año 1535. Ok, ¿y qué tenía el escudo? El escudo original mostraba, por supuesto, el cañón y a un par de leones que representaban a la corona. Era un trofeo de guerra. Era España diciendo, vencimos a los indomables. Claro, el vencedor cuenta la historia e impone el logotipo. Pero lo que me parece fascinante es que los chiapanecos no aceptaron quedarse con esa versión, ¿verdad? Para nada. A lo largo de los siglos tomaron ese mismo dibujo y le dieron la vuelta a su significado. ¡Qué maravilla! Con la independencia de México, el simbolismo mutó por completo. El león y el cañón dejaron de ser vistos por la población local como una señal de sometimiento y pasaron a ser vistos como un monumento al sacrificio heroico de sus ancestros. El escudo se convirtió en el recordatorio de la epopeya de Tepezquicha. Exacto. Y no solo fue un cambio en el imaginario colectivo, también lo cambiaron físicamente. Hay un detalle heránico en los archivos que lo demuestra. Ah, sí, el ajuste de los 50. Sí, en la década de los 50, el pintor Francisco Cabrera Nieto le hace un ajuste oficial al diseño. El escudo original español tenía en el centro la figura de un castillo europeo clásico, una torre muy al estilo de Castilla. Ajá. Pero él elimina ese castillo y lo reemplaza por la Pila Grande, la famosísima fuente de estilo mudéjar que está en la plaza de Chiapa de Corzo. Y ese detalle lo es todo. Al quitar el castillo medieval europeo y poner el símbolo principal de la primera ciudad mestiza de la región, pues el escudo por fin abrazó la fusión cultural. Totalmente de acuerdo. Representaba la sangre derramada en el cañón, sí, pero también la nueva identidad chiapaneca, resiliente y súper orgullosa de sus raíces. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos regresa a la inmensidad del paisaje.
Cuando alguien visita el cañón del Sumidero hoy en día, cuando siente la brisa de la cascada del árbol de Navidad, o cuando escucha el zumbido del viento en el mirador a 1,200 metros de altura, ¿Sí? está presenciando dos fuerzas descomunales cruzándose. Por un lado, la paciencia infinita de la tierra, y por el otro, la rebeldía inquebrantable del espíritu humano. Esa es la lectura completa, sin duda. Y sin embargo, creo que no podemos cerrar esta exploración sin mencionar una tercera fuerza que alteró para siempre este escenario. ¿A qué te refieres? Porque al final de ese recorrido en lancha, navegando sobre el lecho fósil y las aguas que presenciaron ese evento histórico, el cañón se ensancha repentinamente y nos topamos de frente con un muro vertical gigante. Oh, ya sé de qué hablas. Pero este muro no es de roca de hace 130 millones de años, es de puro concreto armado. La presa hidroeléctrica Chicoacén, oficialmente bautizada como la Central Manuel Moreno Torres. Así es. Una colosal obra de ingeniería terminada en 1980 que corta la respiración de otra manera muy distinta. Es un titán moderno, la verdad. Tiene una capacidad instalada de alrededor de 2.400 megawatts. Para ponerlo en términos cotidianos, esa cantidad de electricidad es suficiente para mantener encendidas simultáneamente millones de casas, refrigeradores, hospitales y luces de ciudades enteras. ¡Wow! Es uno de los generadores de energía limpia más importantes de todo el país. Y ahí es donde aparece una gran paradoja para quienes nos escuchan y planean estar ahí. Pensemos en esto sin esa inmensa pared de concreto que domó y embalsó las aguas violentas del río Grijalba, creando un lago de más de 30 kilómetros de largo, pues el recorrido turístico en pequeñas lanchas de fibra de vidrio sería prácticamente imposible. Sí, la presa inundó gran parte del cañón, ahogando un río que antes era sumamente salvaje y peligroso. Representa una tensión muy interesante. Estamos en un santuario biológico y geológico, donde cada bloque de piedra nos habla de lentitud, de ecosistemas frágiles y de un pasado sagrado. Ajá. Y al mismo tiempo, estamos aprovechando la inmensa energía cinética del agua que fluye por esa garganta natural para alimentar el futuro brillante y acelerado de un país que exige desarrollo. Es un equilibrio casi en el filo de una navaja, ¿no crees? Explotar la fuerza indomable para iluminar ciudades enteras mientras se intenta proteger el silencio y la majestuosidad agreste de las paredes milenarias. Totalmente. Es un pensamiento para llevarse en la mente la próxima vez que el viento sacuda la lancha en medio de ese enorme abismo verde. Cuando estén ahí, viendo a los monos arañas saltar en lo más alto de la ceiba y el agua rugir por la cascada recargada, pregúntense, ¿cómo logramos que el zumbido constante de nuestra modernidad no termine por ahogar la voz de piedra que la tierra nos dejó al abrirse por la mitad?